ala y cangrejo, para acá ya me voy, ay cangrejo. Laulu dawan ka, patang dawan ka, sausu dawan ka, drapapa dawan ka. Pakan ka manira, minatatamayra, asmalayarira, minatatamayra. Miriki bastar ka, nagramayarira, white man nagrakya, alay cangrejo. Kukirawina kukyabo etuana wala barkara damra walas mayal kemone tu posilin mayatkan irina markit karabresina maimone ten posilin mayatkan damra walas mayal kemone ispel kuka kumta kemone que es animal cangrejo. Nuestro trabajo ha sido trabajar en el mar. Tenemos una asociación de mujeres que conforma alrededor de 1.300 mujeres, pero no solo de Puerto Cabeza, sino que de todo el litoral, inclusive las minas de Río Coco, casi toda la RAN. El mar pues siempre ha sido como un mercado para nosotros, no nos pide requisitos, no nos pide nada, simplemente cuando nosotros tenemos necesidad para mantener a nuestra familia, nosotros vamos al mar a trabajar por el mismo desempleo que hay en la zona. A veces nos queda la única alternativa de irnos al mar a trabajar, a comprar langosta, de lo que los buzos sacan, nosotros compramos y digamos, nosotros somos intermediarios entre el buzo y las acopiadoras. Entre esos trabajamos nosotros y metemos los productos. Entonces, había mujeres que desde los 90 ya estaban yendo a trabajar a los cayos y esas pasaron muchas discriminaciones de parte de los hombres. ¿De qué manera? Bueno, decían que nosotros hacíamos como te dijera, alejar a las langostas, que se podían perder porque nosotros como mujer cada mes nos llega la menstruación y al botar la toalla sanitaria en los cayos decía que eso era lo que espantaba a las langostas y que podía desaparecer por culpa de nosotros. Inclusive dijeron que el huracán había venido a la costa porque las mujeres pues íbamos allá, quizás a acompañar a nuestros maridos, cosas así. Entonces todo eso había traído al huracán Félix. Bien, de acuerdo a la cultura nuestra, hay tres cosas fundamentales en la práctica actual. Por ejemplo, una mujer recién alumbrada no puede estar en la cocina trabajando, tiene que esconderse o recluirla durante hasta 3 meses, tanto recién nacido como la madre. Ahí es que la interviene la famosa partera que atiende qué debe comer, qué no debe comer, toda esa cuestión, la preparación de los huesos del recién nacido. Pero el caso de los buzos con las piquineras en el año 2000-2004 fue bastante, impactante aquí, porque cientos de mujeres se estaban perfilando y los buzos no queriendo hacer que las mujeres se acercaran. Porque para nuestra cultura, una mujer que está menstruando es que contamina el ambiente. Y de acuerdo a esto, no puede cazar, no puede pescar. Es por eso que los buzos se levantaron, de acuerdo a esta cultura, que la mujer joven no puede estar cerca donde están cazando o pescando la gente. Este problema se llegó hasta la justicia. Sin embargo, los hombres se mantienen y como que tenían alguna razón porque precisamente durante el huracán Félix, ¿quiénes murieron? La mayor parte de las personas que murieron eran las mujeres. Ahí la gente, los hombres se levantaron. Ves que tenemos razón, que las mujeres no pueden estar faenando donde estamos nosotros porque contaminan el ambiente. De acuerdo a esto, para nuestro pueblo, la menstruación tiene su nombre en miskito, es Kati Sickness, como enfermedad del mes. Si la mujer no está purificada, no puede estar ni cocinar, ni lavar, no puede estar entre los hombres tampoco. Entonces la parte que ahora estamos viendo como el machismo del hombre miskito, el machista. Pero realmente
la práctica de las piquineras han bloqueado por esta parte cuestiones culturales y una parte económica. Y esta parte lo respetan casi todas las comunidades. Sí, inclusive un tiempo de que nosotros no nos permitían, por las autoridades de Sandy Bay no nos permitía ir a los cayos, porque decía que nosotros pues estábamos lo mismo, que estaban extinguiendo la langosta. Entonces nosotros nos levantamos y como no estábamos organizadas, comenzamos a reunirnos, a organizarnos desde el inicio, pues. Pero sí estábamos simplemente organizadas, pero sin ningún documento. Pero ya después del huracán comenzamos a buscar nuestros derechos, nosotras como trabajadoras del mar, como mujeres. Buscamos cómo organizarnos y creamos esa asociación de mujeres, de las 1.300 mujeres. Para nuestro pueblo no es un mito, no es una leyenda, es una cuestión real. De acuerdo a esto, todos los ancianos, todas las ancianas han venido transmitiendo este conocimiento de la presencia del Liwa en nuestras vidas. Y como tal, han mencionado y han contado relatos tan interesantes que habla del Liwa Sigsa, que es negro, negra, o Liwa Pisne, que es blanco. De acuerdo a su color también es el impacto que puede afectar a una persona. Se sabe que el Liwa tiene una sangre bastante fresca y le gusta el calor humano, precisamente por eso se aproxima a los seres humanos. Puede ser mujer o puede ser hombre. Aquí han habido, por ejemplo, habla en las comunidades de un casamiento espiritual entre el Liwa y un ser humano. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando una persona está casada con un Liwa, esta persona, este hombre, no puede casarse con una persona físicamente porque el Liwa se dice que es bastante celosa, lo protege y a cambio ¿qué le da? Le da muchos peces, muchas tortugas y esta persona tiene la facilidad, donde quiera que la otra persona no pueda conseguir, él sí puede tener cantidad de peces que quiere porque el Liwa se lo provee todo. Protege inclusive la fauna marítima. Todo lugar que es el hábitat del Liwa son destruidos, esas personas son castigadas. Hablando de sirena, bueno, yo no la he visto, pero en historias de mis ancestros, ellos lo han visto, que es una mujer, pero mitad pescado, mitad mujer, que en la orilla del mar se sube, pero nadie lo puede tocar, si lo toca se muere. Entonces eso va, y según bueno, los criterios y lo que hablan pues los viejos, dice que la sirena lo hunde o lo mete en el mar o en laguna, lo lleva cuando se enamora tal vez de una mujer o de un hombre, se lo lleva. Ahí dice que lo anda debajo del mar, ahí lo tiene. Cuando la gente de la tierra firme busca a esa persona que se perdió, cuando lo está buscando, ellos se enojan y lo mata. A veces lo saca vivo y lo deja en la orilla del mar y así sale. A veces cuando está buscando, ellos se enojan y lo matan. Y cuando lo mata, sale sangre por la nariz. Y ahí uno se da cuenta de que es la sirena que lo mató. Después del huracán nos quedamos con la mano vacía, sin los aperos de pesca, sin nada, sin fondo. Muchas mujeres, pues, algunas trabajamos hasta inclusive con empresas. Y me quedé sin nada, solo con un termo de 100 libras. Las otras, pues, lo que tenían, perdieron. Algunas inclusive perdieron su vida ya. Dejaron sus hijos huérfanos. Pero seguimos adelante, seguimos, las que estamos vivas, pues continuamos, porque la vida es así. Hay muchos hombres que solamente ellos quieren y apartar a las mujeres. Pero nosotros como mujeres, y sabemos nuestros derechos, la ley que nos proteja, derechos de las mujeres, sabemos y nosotros luchamos contra ese machismo. No lo vamos a permitir que ningún hombre nos haga daño,
que nos haga bajarse la cabeza. No lo vamos a hacer, porque hay una ley que ha salido que el hombre y la mujer, o sea que el género estoy hablando, hay 50-50. Entonces, lo que nosotros, yo como presidenta, yo estoy contra del machismo. Sí. Yo también, así tengo, porque ahora nosotros no sabía el que estaba en otros países, pero gracias a Dios ahora ya abrieron los ojos de nosotras, entonces nosotros también, a unos que están todavía cuando el reunión, yo digo, no hay que dejar esa ley que vino, porque nosotros también tiene derecho a estar en lado de par de hombre, entonces yo también estoy hablando así porque no quiero machismo. Sirpi main, sirpi main, sirpi main, sirpi main. Naiwadis kana lakon kamunara. Mamyona na itaukan maiwadi may kaisna. Mayroon kilalo piala kun kamrata gram. Pasa pentira gravesa, pasa pentira gravesa. Mama nani balat, mama nani balat. Ay, Dios mío, está haciendo Jimmy. ¡Estoy mal, rápido, venga! Está haciendo Jimmy. Voy por un médico. Somos 1.600 mujeres. De las 1.600 mujeres, tal vez unos 200, o sea, 5% de las mujeres han logrado algunos préstamos y algunos aperos de pesca. A las mujeres que en realidad han sufrido y están sufriendo hasta el día de hoy, muchas madres solteras que van a Los Cayos para poder dar de comer a sus hijos, darle educación. A esas mujeres no le han dado nada. Es cierto que hay dinero, hay préstamos, pero ¿qué pasa? Está pidiendo un montón de requisitos y esas pobres mujeres, algunos no tienen casa. Ellos no tienen con qué darle una garantía, porque el man a veces se pone bravo y estas pobres mujeres llegan ahí, a veces se escapan de morir con estos vientos fuertes que soplan. Y pobres esas mujeres, desde que se van a la faena de marisco, de langosta, que ellos llegan a copiar, tal vez llevan sus gaseositas, cosas así, panes, a veces le da piquins a los buzos y ahí andan los pobres, ganan poco. Estas pobres mujeres apenas llega a copiar 20 libras, 30 libras y con ese dinero ellos tienen que sostener a sus hijos, a su mamá, tal vez viuda la mamá, tiene que dar algo a la mamá y a los hijos, pagar la luz, cable, educación, de todo. Entonces, ¿cómo estas mujeres van a pagar esa cantidad tan grande? ¿Cómo lo van a pagar? Y yo estoy viendo que a las mujeres, cuando están haciendo reuniones, no lo invita para preguntar, a ver qué conocimiento tienen ustedes, a las mujeres, preguntar, a ver si nosotros traemos esta cosa, ¿qué le parece? No le preguntan, solamente los varones lo llevan, lo traen y hacen esto. Y cuando mira el resultado que está ahí,
Sí, están pidiendo puertas a los gobiernos, a las otras regiones aquí, pues si ayudan a dar un préstamo, entonces ellos mismos que van a luchar para pagarse, porque la situación está muy dura ahora para sacar los dineros, solo no puede trabajar el hombre porque no hay trabajo de varones. De Sandibey sale en Maras, está trabajando cómo luchar, cómo dar los alimentos a los que están mamades muertos, son huerfanitos que están ahí, no tiene un velero, no tiene un motor, llevan gaseositas, que como fritos para dar medio alimentación a sus huerfanitos. No tenemos préstamo ni nada para poder trabajar. Entonces con lo poco que yo tengo, yo trabajo con eso. Le doy pickings a los buzos, llevamos gaseosas, hacemos fritos, hacemos queques, empanadas, cosas así. Y trabajamos ahí en el mar así, dando a los buzos, y los buzos nos dan langosta, a cambio de langosta. Nosotros trabajamos, a veces metemos el producto ahí en los acopios más grandes. A veces traemos aquí a la compañía y lo metemos ahí para poder recibir el incentivo. Trabajamos ya cuando abren la veda, estamos trabajando ahí, pero ya cuando lo cierra la veda, nosotros quedamos en la tierra firme. Buscamos la manera como trabajar, buscar cómo sobrevivir. Yo personalmente, yo me quedo aquí con mi dinero, lo poco que yo gano del producto que he vendido, pues en el lapso del trabajo, pues. Con eso yo compro, a veces compro perfume de Cermat, vendo a las oficinas, hago pan, hago empanada y vendo, eso es diario que yo vendo y así yo sobrevivo, pues. Hasta que ya cuando abre de nuevo la veda, voy para allá. Después del huracán, algunos se quedaron en Los Cayos. Algunos se murió como 87 mujeres. ¿Por qué se murió esas mujeres? Porque esas mujeres no tenían con qué salir. Y había muchos hombres, como yo le estuve diciendo, hay mucho machismo entre los hombres, que ellos mismos decían,
Nosotros tenemos solamente nuestros trabajadores, lo vamos a montar. Y las pobres mujeres lloraban, gritaban, lléveme, que viene el huracán. Y los hombres decían, no, va a venir el naval, que te va a venir a llevar. Pobres las mujeres gritaban ahí. Ya últimamente había un barco donde salvaron como 65 mujeres ahí, en el manglar. Y algunos que podían en cayuco cruzar en el bote, salvaron. Y los que no tenían cayuco, se murieron. Muchas mujeres se murieron. Entonces, todo esto que yo lo miré, por eso yo hice una promesa de andar frente de todo, buscar la forma cómo ayudar a estas mujeres. Salgo a copiar allá y a veces con poca cantidad de dinero, aunque yo quisiera tener bastante dinero para copiar, pero la vida no me permite porque no tenemos préstamos ni nada para poder trabajar. Buenas. Buenas. ¿Qué deseaban, señora? Vengo, me llama Marlene Bushi Mayorga. Vengo con mi compañera para negociar del producto. ¿Cómo es que te llama, Marlene? Bushi Mayorga. Marlene Bushi Mayorga. Entonces, ustedes son mujeres. Yo me llamo Felia Thompson, soy piquinera que quiero trabajar y vengo a preguntar a ver qué es, si nos puede ofrecer tal vez un adelanto, algo, lo queremos saber. Bueno, Como mujer trabajadora, pues a cambio de langosta o caracol, a ver si nos puede ayudar en algo. bueno, la política de nosotros, vamos a dar un adelanto, un dinero efectivo para que trabajen y cada 4 días me traen producto langosta. Y te puedo garantizar comida, víveres, combustible y hielo. Entonces, el plan es lo siguiente, ustedes me traen langosta y yo te descalfo con las comidas, los combustibles que estoy dando. Entonces tiene que traer cada 4 días. Entonces sería un préstamo que nos va a hacer para que nosotros trabajamos para ustedes. Sí, un préstamo A por cambio de 4 días, producto. sí, por 4 días te puede prestar 5.000 cada uno para que traiga productos, sí. Entonces, podemos trabajar así pues, ustedes conocer y vamos a seguir trabajando y ya el muchacho te va a atender su comida y ya te vamos a dar su adelanto, 5.000 cada uno para que compren langosta. Está bien. Bueno. Sano ka na, kidia ka nila palauro na euro dia bisa skulta. Kung nos pat ka kumiyawa. Kau kain na rawai tul kumusa. Naura na lewa.
María el sabor le Mauro Peruaca. Yo soy la cooperativa multisectorial Mujer Trabajadora del Mar. Tengo 150 mujeres, ha peleado con las cooperativas 5 años, no ha logrado nada. Desde que Huracán Félix se mataron a mi persona, 45 mujeres de Sandy Valle, no ha logrado nada. Ahí viene fondo del banco, pero mucho garantía piden. Nosotras no tenemos garantía para eso. Y nosotros ha luchado y documento legal tenemos en todas partes que ha corrido pagar abogados, todo hagamos, no hay nada fecha de hoy. Sí. No tiene no se ha pelado, está bueno, está duro. Pero No está maleado. sí, no está malo. Sí. Entonces esto se lo lleva, vende a los acopios de esos chinos y ellos de nuevo procesan de nuevo y después lo mandan para Chino. sí, lo exportan. Una pepino capale, no longo ves que cao no eso. Así que el chino come. Ellos traen eso, lo traen y cambia por pepino. Le dan a los buzos el producto que traen ellas y después le dan pepino y así cuando le dan 1 libra, 2 libras, ellos empiezan a cocinar y de ahí lo ponen en sal y lo llevan para Puerto Cabeza. Así ellos trabajan y así sobreviven. Ellos son madres solteras, tienen hijos en escuela y en su comunidad. O sea que ellos están aquí posando porque es de su comunidad, los hombres. Entonces ellos, los hombres, como son de la misma comunidad, no lo maltratan. Sí, pero otros hombres, sí, ha habido maltrato a las mujeres aquí. Por ejemplo, como en Diamonds, que a veces no le dan ni posada en su casa. Y más cuando los hombres vienen del litoral, ellos traen su producto. Y cuando miran de que ellos ya no tienen agua, ya no tienen comida, ya empieza a irse para... Sí. ¿En qué se va? A veces en Ponquín, en Duritara, en Velero. Sí. Yo toco puertas tras puertas, a veces no me abren. Solo me dice, traiga sus papeles, solicitud. Yo lo meto y hasta ahí queda. No,
somos 1000 y pico de mujeres, no solamente 50 ni 20 mujeres, sino que son 1000 y pico, 1600 mujeres, incluyendo con la cooperativa de Bismona. Entonces, proyecto que viene es solamente para 30 mujeres, ni para decir que es 50%, solo 30 mujeres, un proyecto nada más que estas mujeres pueden pagar, pero algunos, aunque ellos quisieran, pero no pueden. Aquí, no saben ustedes, en esas casas me perdieron. Pasaron 2 días por acá. Aha. Yang 50 kung may kayo. Para man yang rakauten ay once na liwa. Pensaba que son, yo pensaba que son los cayos miquitos todos. Sí, vamos a identificar. De ahí se ve. Oye, denme 5. Ay, papá, ese. Mamá nani pay. Mana ni mayrin nani tukiar. Nah, así que En los Cayos Miquitos, la gente hace en su casa en el agua. Ahí lo hacen. Su champita lo hacen. No una casa buena, sino que una champa lo hacen. Y ahí la gente vive. Y para cruzarse para otra persona o tal vez sus amigos, otros trabajadores, ellos agarran el cayuco, se va, o algunos como cuando si ellos tienen motores, panga, se cruza, así se cruza. Como no puede caminar, se cruza por medio del transporte y así. A veces en una champa hay como 20 personas. Tal vez solamente hombres. En algunos cayos no permite ir las mujeres ahí, porque como ellos son varones, ellos quieren su privacidad como varón. Y cuando las mujeres llegan, ellos no permiten, pues. Están todos los nombres de los fallecidos en el huracán. El 4 de septiembre por el huracán Félix. Estos son todos, ¿no? Sí, 300 y pico. Falta como 50. Algunas mujeres valientes, ellos piden ayuda a los hombres y los hombres le ayudan y construyen una casita y ahí llegan a meter todas las mujeres, así van, sí, ellos viven así. ¿Qué miraron ahí de raro? ¿Me puede avisar?
Dukiana ni babalansa kuna namin it mana ni may kay sa nahabilaw su plapo. Bilaw uplika na ni bilu plapo sa try kay kimami kan manistinara balbia yang nani klita sa kya kooperatibi karawai na karawai na manda dubrisna. Yang kiwi na nawas. Mana ni klito kika na ni lara tiya balbak mayrik na ni wasa. Para sa kabara. Mayroon na ni Lil Kamal kay sa Kimer ka kooperatiba yang wal na ni basut. Namin presta mo kabalanduk ya pang ka motor ka na ni kunuplapu sa sandip ambih biluira. Bara na narabana ni uplika bawel yang na ni wiri uplabris na ba mari ka isna. Wala, may rejecting kumlikal siya ngayon ng orta ka, wala? Lasa ni sa orta ka ba? Yan na ang probar mong gateng. Huwag balanda kumpang kasi katuke kay sa barabado keray klabis na tayo ba ito sa kayang nakiyabam na orta kaya. Barawal try kay kibara meeting ka ba daw kiyang nani nahalawin na yung talks na wait la resa ako. Iba niya jaka ni Oli Kapya. Iya ba na nehkapo waswi kay sa baban ni kang balanda. Bangko mundial kastel bal kamera ba. Sinala man rabik may takap na nakakum salay namitin karaya nare namina bri na bris na are pinkat pinsi kare kinina Lara Spellman wow yad ke kare na hayap tikadu ke sindes mitin karaba balras banina mangkras widi kona kumkum bawira na ura bara wisao man mangkram dinam Yo soy la presidenta de la cooperativa multisectorial que tengo aquí en Sandy Bailey Daucra. Tengo 35 mujeres organizadas. Witin bahalal ke dia isi bayang na ne ba ku sika may sawan ka prineng ne bara luapang ga politina na ki kana si may sabe sika help kuma ka bising na tukta na rautla kumbri pa ella dice que ella está luchando con bastante huérfano aquí y ellos no tienen casa, ellos no tienen velero, ellos no tienen para ir transporte del ir al mar, no tienen, entonces que ayuden, que le den préstamo, que le den motor o para ampero de pesca para ellos trabajar, para sobrevivir con los huérfanos. Ellos ya están cansados de tantas mentiras que han mentido a ellas. Desde que pasó el huracán, ellos no han recibido nada. Como dice ella es viuda. Ella no tiene con qué trabajarse. Entonces la mentira que los que han venido a hacer, que por favor que se preocupe o que busque la manera como ayudar a ellos, aunque sea un préstamo pequeño para poder trabajar como mujer. En tiempos de veda, hacer sus panes, por lo menos hacer queque y venderlo y para que sus hijos vivan de eso. Y ya cuando abre la veda, también con ese mismo dinero ellos pueden producir un poco más. Pues tal vez si le da 1,000 pesos, con ese 1,000 pesos puede aumentar a 3,000 córdobas, 2,000 córdobas para poder irse a Los Cayos. Ellos dicen de que ellos no tienen ni transporte con qué irse. A veces los hombres lo rechazan para darle cómo llevarlo.
lo rechaza, le dice sus cosas. Esa es una violencia contra las mujeres. Y creo que eso, las mujeres, ellos se preocupan porque en realidad ellos necesitan. Y ellos están pidiendo que aquí, después del huracán Félix, le han traído algunas cositas, pero a otras personas, no a las mujeres piquineras. Nosotros pues sacamos dinero, llegamos a Los Cayos, compramos langostas de los buzos que bucean y después llega a vender a las empresas. Así trabajamos. Cuando los buzos ya van a salir a trabajar, nosotros les damos dinero como préstamo, adelantado, piquenza, así les decimos. Nosotros trabajamos, a veces prestamos a los buzos para que traiga producto y nos llevamos a vender en la empresa. A los buzos nos damos otro precio y a las empresas nos dan otro precio. Pues ahí sale una ganancia. Entonces así estamos trabajando las piquineras. Si metes 500 libras, hay gente que a veces viene de Los Cayos, ellos traen bastante producto. Algunos piquineras trabajan solo aquí en el muelle con los buzos, con los barcos pues. Ellos, depende del producto, de la cantidad que metes en la empresa. Así trabajamos. Eso es que hay que sacar una panga para llevar eso, agarrar 2 buzos. Y con esos 2 buzos trabajar, bucear pues, en la lancha, ahí en el alta mar. Y los buzos va a traer producto para meter en la empresa. Yo estaba buceando, bajé del fondo del mar, entonces yo estaba matando langosta, sacando langosta, y ahí me lo afectaron en mi mente. Me dieron un golpe, así que ya sentí que estoy enfermando. Y ahí ya me salí, y ahí ahora ya estoy enfermo, ahora soy lisiado. Así que yo no puedo trabajar trabajo duro. Así que siempre aquí estoy luchando. Y la empresa no me ayuda nada. Así que yo solo estoy luchando. Yang deptak kapuli kawel wartaki si vina kawel signis kan takali si kadeptaki limuh taradim. Laila bajo clavan ni namahita purwan si kawel. A él le dio como dolor de cabeza cuando él salió del mar, ya venía paralítico. Él lo llevaron a Puerto Cabeza y le hicieron un hoyo por la espalda para drenarle el líquido. Ahorita no hay nada, pero cuando él trabajaba era activo la relación entre las mujeres, porque como él trabajaba le daba langosta, a cambio él le daba dinero. Cangrejo, para allá, para acá, ya me voy. Oh, ala y cangrejo, para allá, para acá, ya me voy. Laulu dawan ka, patang dawan ka, sausu dawan ka, paradrapapa dawan ka. Minata tamaira, nagramayarira. Miriki bastarka, alay cangrejo, cangrejo, para allá, para acá, ya me voy. Krukira vina kukya buina sana wala barkara, tamra wala.
Ella trabaja, ella es piquinera de Los Cayos Diamonds. Ella trabaja ahí cuando está trabajando los buzos. Cuando está en veda, ella trabaja aquí. Esta venta que ella lo hizo es por un préstamo que le hizo el banco. La ha hecho 2 veces préstamo, pero ellas son bastante mujeres aquí en esta comunidad de Tahuasaquia. Son mujeres que trabajan, que luchan en Los Cayos, pero las otras mujeres no pudieron tener ese préstamo, por lo que no tienen nada que dejar como garantía. Mientras que ella, por lo menos, ella tenía un bote velero, entonces eso fue su prenda, como prenda lo dejó. Por eso a ella le prestó, pero a las otras mujeres no lo prestaron porque no tienen nada con qué pagarlo o con dejarlo como una prenda. Ella trabaja con los buzos. Ella le da piquis, préstamo a los buzos y a cambio de langosta, ella lo presta aquí y cuando va a Los Cayos, ella llega a recoger las langostas. Sí. Así ella trabaja. Al hacer el préstamo, como ella es persona natural, dice que ella trabaja con su familia, entre yerno, hija, hijos y su marido. Ella trabaja aquí haciendo frito, está viendo que ahí tiene el fogonero, que ella hace frito, el marido atiende aquí y la hija también atiende, el yerno lleva el duritara o el velero para Puerto Cabeza y así ellos recogen dinero para pagar al banco. Antes que termine todo eso, bueno, yo como presidenta de las mujeres, yo pido que se preocupe por lo menos por las mujeres de Costa Atlántica, de Puerto Cabeza y de los litorales, porque son mujeres solteras, madres solteras, que ellos dedican solo en pesca, porque aquí no hay fuentes de trabajo donde esas mujeres pueden ir a trabajar para que sus hijos sobrevivan. Oke, sutra belau dikia, sare. Oke. Are, oke.
Una historia de amor. ¿Cómo está, papito?